Queridos amigos y queridas amigas, reciban un saludo cordial de este humilde servidor. Vamos pues entonces a hablar sobre un tema importante como es la grandeza de la humildad. Vamos a empezar manifestando que Cristo dejó en claro que una de las características visibles del verdadero Hijo de Dios es justamente la humildad. Por lo tanto, cualquiera que se diga ser siervo de Dios debe, en su modo de hablar, en su modo de actuar, debe reflejar la misma humildad con que Jesús actuó mientras estaba en esta tierra. La Biblia condena el orgullo y también la arrogancia, porque fueron estas actitudes las que le llevaron a Satanás a rebelarse en contra de Dios en el cielo y a caer en el campo de la desobediencia. De hecho, la obediencia es un atributo espiritual que proviene de la humildad, pero de un corazón sometido a la voluntad divina. La autosuficiencia, en cambio, le coloca al ser humano en un nivel de arrogancia y de supremacía, de creer que con sus propias fuerzas humanas puede resolverlo todo. La autosuficiencia le aparta al ser humano de la necesidad de buscar a Dios y de la necesidad de tener una permanente dependencia de Él. La humildad, amigos queridos, es una actitud que nos permite someternos a la voluntad divina, nos permite reconocer nuestras propias limitaciones humanas y también nos permite convencernos que sin Dios nada, absolutamente nada, es posible en esta vida. El apóstol Pablo nos aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno, dice, de ustedes, considere al otro, o sea, nuestro semejante, como más importante de sí mismo. Yo debo considerar a mi prójimo como alguien más importante que mí mismo. Esa es el reflejo de una actitud humilde delante de Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también, ¿qué cosa? La deshonra. Pero la sabiduría está con los humildes. ¿A quién de ustedes no le gusta que una persona sea humilde? Una persona humilde es agradable. Una persona humilde llama al respeto, a la consideración. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace una pregunta. ¿Quién es sabio? ¿Y quién es entendido entre todos ustedes? Y aquí está la respuesta. Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren, la palabra humildad se asocia a otra que se llama mansedumbre. ¿Qué recompensa promete Dios a las personas humildes? Proverbios capítulo 22, versículo 4. Siempre me estoy equivocando al dar los textos. Proverbios 22, 4, que dice: la recompensa de la humildad, entiendan bien, y el temor del Señor, es decir, no solo la humildad, sino también el temor a Dios. ¿Qué significa temor? ¿Tenerle miedo? No. En el hebreo, en el original, la palabra temor significa respeto, significa obediencia, significa sumisión. ¿Ya? Entonces dice: la recompensa de la humildad y el temor al Señor son las riquezas, el honor y la vida.
Miren, qué maravillosas recompensas. Hay una más. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él, ¿qué va a hacer? Los va a exaltar. Él los exaltará. Qué maravillosa promesa. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Ningún ser humano puede humillarse por cuenta propia. Aquí nos está diciendo que necesitamos de la poderosa mano de Dios para poder hacerlo. ¿Y qué dice? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Otra pregunta. ¿Cuál es la actitud que demuestra nuestra humildad? Marcos capítulo 9, versículo 35. Ahí está la respuesta. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser primero, ¿en dónde? En el reino de los cielos o en esta tierra, ¿qué les dice? Deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Debe ser siervo de todos los demás. Entonces, cuando dijimos la pregunta, ¿cuál es la actitud que demuestra nuestra humildad? La respuesta sería el servicio abnegado, el servicio misericordioso, el servicio en amor a Dios y también a nuestros semejantes. Recordemos que Jesús no vino para ser servido, sino para servir, dejándonos un claro ejemplo del estilo de vida de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Voy a concluir con un versículo que dice, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Todo lo que hagan, escuchen bien, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es Cristo el Señor a quien sirve. Cada vez que usted sirva a un ser humano con amor, con abnegación, hágalo como si lo hace al Señor, porque al Señor le sirve. Queridos amigos, alejémonos cuanto más del orgullo, alejémonos de la vanagloria, de la ostentación y de la autosuficiencia. Actuemos con humildad, con sencillez, con mansedumbre, pero sobre todo con grande misericordia.